Qué linda alabanza, ¿no? Como cantamos con fuerza, con fe, con convicción. Debe ser así, porque estamos llenos de esperanza en el Señor Jesús, ¿eh? Y la prédica de hoy es razones para no temer. ¿Hay razones para no temer? ¿Tenemos razones para no temer? Estamos llenos de razones para no temer, porque son esas razones que nos da Cristo. Y las razones que nos da Cristo son para no temer, es decir, nos dice no teman. Muchas veces aparece en la palabra, la leyenda dice no temáis. ¿No? ¿Se acuerdan? El Señor, no temáis. O aparece un ángel, no temáis. O el ángel de Jehová, que es el Señor, no temáis. Estén tranquilos. A veces nos cuesta estar tranquilos, porque hay una parte de nosotros, ya saben, carnal no redimida, que teme, que cuesta. Nos cuesta a veces entender, comprender con nuestra mente finita, limitada, quién es Dios, quién es Cristo. Pero hoy vamos a estar entonces recorriendo la epístola a los Filipenses, la escribe el apóstol Pablo. Estamos en capítulo 1, versículos 27 al 29. Dice así la palabra de Dios: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y prestamos atención al versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Wow. El apóstol Pablo le habla a los filipenses. Había una relación del apóstol Pablo con los filipenses muy linda. El apóstol Pablo les habla con un cariño en esta carta, les nombra algunas cosas, les dice que tengan algunos cuidados, pero a los filipenses hay una relación grande. El apóstol amaba a todas las iglesias, a todos los hermanos, pero los filipenses venían haciendo bien las cosas, estaban firmes en la palabra. Acá le dice, pero vienen problemas grandes para los filipenses, venían persecuciones, estaban los judaizantes, estaban los falsos maestros, y que venían con fuerza, porque los falsos maestros siempre están y vienen con fuerza. Lo que pasa es que nosotros estamos firmes en la palabra, como dice acá, cualquier viento de doctrina no nos va a tirar, no nos va a desvirtuar, ¿sí? Porque estamos fundados y fundamentados en Cristo, cimentados en Cristo. Entonces, Pablo dijo a los filipenses que vivir como es digno del Evangelio de Cristo significa valentía. Nosotros cuando decimos, bueno, estamos viviendo como es digno del Evangelio, tenemos que relacionarlo y preguntarnos, ¿estamos viviendo en el Señor con valentía, con osadía, sin temor? Fíjense que dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, en nada intimidados. No dicen algunas cosas sí, en algunas cosas no, en nada. ¿Por quiénes? En nada intimidados por los que se oponen. Vamos a tener en cuenta que los que se oponen, vamos a considerarlos como personas que son utilizadas generalmente por el demonio, por el Satanás, por el adversario, que en estos casos también el Señor permite, porque el adversario está a la orden y bajo la autoridad del Señor, está vencido, pero tiene poder en el mundo, porque se lo llama el príncipe, ¿no?, de la potestad del aire. Pero claro, más grande es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿no? Cristo, Dios, es decir. Pero es necesario que algunas cosas se cumplan. Inclusive el enemigo quiere alejarnos de Dios. El enemigo quiere que dejemos de mirar a Dios, dejemos de mirar su palabra. Pero no olvidemos esto, hermanos, que dentro de la valentía nuestra está la certeza de que no hay nada que esté fuera del control de Dios. De que no hay nada que nos acontezca, aunque nuestro auto quede destruido, que no haya sido permitido por Dios para algo.
bien siempre de sus hijos. Entonces una vez se le cuesta entender, pero esto y no quiere que nos pase. ¿Y cómo me pasó esto? Y no olvidemos que dentro de la valentía nuestra, por lo que podemos ser valientes, es que porque el Señor está en control de todo. Y el Señor disciplina todo lo creado, lo malo, ¿sí? Todo lo que ha salido de su autoridad, todo lo que se han rebelado contra Dios, aún esos están bajo la autoridad de Dios. Ahora, fíjense el versículo 29, ustedes lo siguen con la vista si quieren, yo se lo leo, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que... Wow, qué declaración, ¿no? Le está diciendo, mire, Filipenses, a ustedes se les dio el privilegio no solo de que tengan fe, porque es un don de Dios, sino que se les dio el privilegio de que sufran por Cristo. Claro, uno empezamos a pensar en la palabra. Entonces el Señor nos ha dado por lo menos dos dones, fe, y usted me dirá, no, y sufrimiento, pastor, y sufrimiento. Pero son dos regalos de Él. Fe y sufrimiento. Que padezcáis por Él. Tanto tu fe en medio del sufrimiento y tu sufrimiento son regalos de Dios. Tanto tu fe en medio del sufrimiento y tu sufrimiento son regalos de Dios. O sea que el Señor nos regala sufrimiento, es un don, o sea, es dado, es un don. Cuando Pablo dice que no tuviera miedo de sus oponentes, él tenía dos razones para que no teman los filipenses. Los filipenses y todas las iglesias, por supuesto, y nosotros. Una razón es el don de la fe, que permite que seamos valientes. Porque nuestra valentía no está fundada en nuestra fortaleza carnal y en nuestra fortaleza humana, está fundada en Cristo. Entonces, si dice Filipenses, hay dos razones. La primera es que su fe, que les permite ser osados, ser valientes, está dada por Dios y está en la mano de Dios. Y la otra razón es que los oponentes están en la mano de Dios, es decir, su oposición es un don de Dios. Cuando a nosotros hay oposición, circunstancias o personas, muchas veces pedimos a Dios lo mejor que esa persona, Señor, te pido que esta persona bendícela, pero por ahí apártala. Entonces nosotros cuando estudiamos la palabra, hermano, nos estamos dando cuenta que todo es para la gloria de Dios y que todo es para nuestro bien. Y que aún esa oposición, y esto es increíble, ¿no? Porque a veces oramos y decimos, bueno, entonces voy a orar diferente. Aún esa oposición de circunstancias o de personas, el Señor las va a usar para bendecir. Por eso nosotros siempre, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús nos dice, amen a sus enemigos, a lo que los ultrajan, todo lo que les hacen daño, ámenlo, bendíganlo. Porque aún ese es instrumento en mis manos para que yo pula algo en vos. Wow. Filipenses tienen dos motivos para no temer. Hoy lo podemos leer Zarateño o hermano de la congregación de la Iglesia Bautista de Zaratea. Hay dos razones para no temer. Tu fe, que te permite actuar con valentía, es un don de Dios y está en la mano de Dios. Y tus oponentes, todo lo que te está pasando, sentís que son oponentes. Tu oposición también es un don de Dios. Y Dios lo utiliza para tu bien. Entonces hay una lógica de la valentía que Pablo les quiere decir en su doctrina. Hay una doble verdad. Tanto tu adversidad, enemigos y situaciones, como tu fe en medio de la adversidad son regalos de Dios. Y esto es el nudo y el corazón del mensaje.
que quisiera que lo llevemos a nuestro y atesoremos en nuestro corazón. Tanto tu adversidad, enemigos o situaciones, como tu fe en medio de la adversidad son regalos de Dios. ¿Entienden por qué el cristiano está tranquilo? Tendríamos que estar siempre tranquilos. Porque la adversidad, como nuestra fe, están en las manos de Dios. No es que el Dios nos dio el don de la fe y la adversidad no está en las manos de Dios. Las dos son dones de Dios, la adversidad y la fe. Y en el versículo 27, ¿por qué se llama esto vivir digno del Evangelio de Cristo entonces? Porque por medio de esa muerte en la cruz, ese derramamiento de la sangre del Señor Jesús en esa cruz, Él nos da la fe para salir victorioso. ¿Cuándo? Siempre. Usted me dice, ¿siempre? Pero ¿cómo? A veces siento que no soy victorioso. Siempre. Porque es una victoria según Cristo, es una victoria según Dios, no una victoria según el hombre o la mujer. Miren, acompáñenme, o antes dos, si quieres yo se lo leo para no hoy sí es un poquito más largo. Pero gloria a Dios. Hechos, capítulo 2, versículo 14. A ver, lo tengan todos, me dicen amén, o lo anotan y después estoy seguro que ustedes van a volver. 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, acaso no se demoró porque Matías era el que fue elegido último por Judas, ¿qué hizo? Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Este mismo Pedro, que negó al Señor, que tembló ante una criada que le dijo: vos sos de los de Jesús, vos estabas con él. Este mismo Pedro que juró que no estaba con el Señor. Este mismo Pedro que maldijo cuando le dijeron más veces: vos estabas con ellos. Este es el mismo Pedro que por el poder del Espíritu alzó la voz y les habló diciendo: esto es lo que hoy tenemos que estar recorriendo en la palabra de Dios y en su mensaje. Este es el mismo Pedro que en Gálatas capítulo 2, de versículos del 11 al 14, si lo quiere anotar, el apóstol Pablo le resistió cara a cara, porque decía que lo que hacía era de condenar. Porque mientras comía con los gentiles, cuando venían los judíos, él se apartaba por miedo a los judíos y dejaba de tratar a los gentiles. Y el apóstol Pablo le dice: esto no corresponde, lo resistí cara a cara, lo confronté públicamente. Este es el mismo Pedro, el que alzó la voz, es ese que tenía miedo cuando venían los judíos para no comer con los otros. Quería quedar bien con uno y quedar bien con otro, quería agradar por miedo. Este es el mismo Pedro que cuando tiene una relación más íntima y personal con Dios, cuando se enamora más de Cristo, es el que le permite, y es lo que lo permite, la verdad que permite que diga: varones judíos, no se levantó ante 10 personas, no alzó la voz ante 20, 30, 40. Ese día se convirtieron, nos dice la palabra más adelante, 3.000 y fueron incluidos en la iglesia. Segunda Timoteo, que leyó el hermano hace un ratito, 4, 16, 17. Está hablando del apóstol Pablo, está en su segundo encarcelamiento en Roma, están a punto de sacrificarlo, dice él. Ya lo están por matar. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. En el 17,
Y esto es lo que permite que el apóstol Pablo esté en pie ahí. Porque están a punto de matarlo, porque están a punto de sacrificarlo en el nombre de Cristo. Y dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio Fuerza. para que por mí fuese cumplida la predicación. Estas son las razones por las que no debemos temer. Un poquito antes el apóstol Pablo, en uno de los pasajes que leímos, dijo, porque para mí el morir es ganancia y vivir es Cristo. Por eso no debemos temer. Pero dice, bueno, pero si el Señor quiere que yo me quede acá en la carne, es por beneficio de ustedes, yo me quedo. Gloria a Dios. Qué bueno cuando empezamos a poder aplicar la palabra que estamos leyendo, no solo en el Pablo, no solo en Pedro, en nosotros. Así que no tengas miedo, tus adversarios y circunstancias, escuchen esto, no pueden ir más allá de lo que Dios o que lo que Dios permite, de aquello que Dios permite. Y Él te va a dar la fe que necesitas. ¿Cuánta oposición? No te preocupes, dice el Señor, la que yo permita y son mi hijo, la vas a poder soportar porque yo también te voy a dar fe a Él. Te voy a dar la fe que necesitas, según la posición que venga. Impresionante. Ahora, y ya como yendo hacia el término del mensaje, había dos razones para no temerlo. Y yo encontré por lo menos, pero usted va a encontrar a lo mejor más, si sigue estudiando la palabra y sigue hablando con el Señor. 3 consecuencias. Cuando nosotros no tememos, cuando nosotros por fe estamos dispuestos a ser osados y a ser valientes. Una consecuencia es una fe fortalecida, una fe más fuerte, una fe activa. Jesús nos da la posibilidad de la perseverancia por medio de las pruebas, hermano. Si nosotros no tuviésemos pruebas, nosotros no podíamos tener perseverancia. Entonces no reneguemos de las pruebas porque son palabra de Dios. Ahora nosotros, la perseverancia, nosotros perseveramos en los tiempos de Dios. Entonces nuestra fe se fortalece cuando nosotros en esa oposición respetamos los tiempos de Dios hasta que Él la quite y el cristiano pueda ver la bendición. ¿Se acuerdan cuando le hablaba ahí el Deuteronomio? No, Deuteronomio sí, Deuteronomio 8. ¿No? Deuteronomio 8, 2, no me equivoco. El Señor que le decía al pueblo de Israel, yo les hice andar por unos lugares, un desierto espantoso, dice el Señor, ¿no? Terrible la descripción. ¿Para qué? Para probar sus corazones. Él estaba probando la fe del pueblo, para saber lo que pensaban, le dice. Para saber a ver si iban a salir corriendo en un momento, en medio de la oposición, o si iban a esperar para que esa perseverancia se incremente y tengan más fe. El pueblo de Israel era terriblemente rebelde, hermano. Con idolatrías grandes. Amaban mucho más que solo a Dios. Y depositaban su confianza mucho más que solo en Jehová. Bueno. O sea que entonces este pastor me dice que yo voy a ver los beneficios de Dios al final de la prueba, cuando esa prueba sea quitada por Dios, y yo no con impaciencia agarre y me vaya de ese desierto buscando otra cosa que no sea el tiempo de Dios. Entonces Israel iba por el desierto y decía, no hay agua. Criticaba al líder, Moisés, ¿por qué no hay agua? Y se iban y adoraban a empezar a ver. Se iban a buscar otro ídolo, abandonando al Señor. Y el Señor dice, ustedes no pueden ser así, yo los tengo que pulir. Y hoy nos dicen a nosotros lo mismo. Yo necesito que ustedes estén en la oposición, esperando los tiempos que yo la saque, no que ustedes quieran.
¿Para qué? Para que puedan ver mi bendición. Para que ustedes puedan, una vez que ven mi bendición, tener un carácter más piadoso, más justo y más fe. Y tener una relación más íntima con Cristo. Porque cuando tenemos más relación, es como ahí Santiago 1, ¿no? Santiago 1 de 3 al 5. Es prueba, persistencia en los tiempos de Dios, perseverancia, persistencia, fe, mayor vínculo con el Señor Jesús, más pegadito con Jesús, amamos más a Jesús, carácter más perfecto, es decir, más maduro, un carácter piadoso. Un carácter que va a permitir que los otros digan, este varón, esta mujer es una mujer, un varón de Dios. Porque le va todo bien, no. No, precisamente. Nosotros tenemos otro. Mira, el mundo tiene los problemas del mundo, nosotros estamos en el mundo, pero a nosotros se nos suma el padecer por Cristo. Nosotros no solo cargamos con la posición del mundo, sino que también se nos es dado sufrir por Cristo y padecer por Él. El incrédulo lo tiene. Padecer por Cristo es hasta morir por Cristo. Tome su cruz y sígame. Acá tome su cruz, hermano, no es, bueno, agarrar el problemita que tenés hoy con tu hijo, esto no es así. En la palabra, en el original, tome su cruz, sabían bien en ese momento y en ese contexto qué significaba la cruz. Tome su cruz hasta la muerte conmigo, para que seas digno de mí, dice Cristo, para que sean dignos de mí. Entonces viene la prueba. ¿Qué es la prueba? Todo tipo de problemas o tribulaciones que interrumpen una condición normal de paz en nosotros, de comodidad, de gozo y felicidad en la vida de una persona. Cuando nosotros estamos muy cómodos, muy felices, viene una prueba que interrumpe ese gozo y esa felicidad y esa sensación de calma. Y esa sensación ilusoria de que todo está bien. ¿Y para qué lo hace el Señor esto? Para que crezcamos en la fe, para que seamos más perseverantes y esperemos siempre en Él y no andemos buscando otra cosa que no sea Él. Entonces, en las pruebas, ¿cómo nos comportamos? Hay dos posibilidades, hermano, en las pruebas. O nos aferramos más a Dios y esperamos los tiempos de Dios, el Señor sé que me sostiene, o una prueba puede ser un buen motivo para pecar. Me alejo del desierto, me alejo de la prueba, me olvido del Señor y busco apoyo en otros lados. Terrible error. No nos puede bendecir. Vas a estar lejos de Dios. Una separación de Dios es una separación de confusión, es una vida de confusión. Nos empiezan a seducir cosas que van a tener el poder de seducirnos por medio del mundo y el enemigo. ¿Para qué? Porque estamos débiles en la palabra. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra, es decir, para que sean perfectos, es decir, que sean maduros e íntegros, sin que les falte nada. Prueba, perseverancia, carácter maduro. Bien. Una de las consecuencias por la que nosotros entonces persistimos, porque el Señor nos dio la fe y nos regaló también la capacidad de sufrir. La segunda, mayor madurez espiritual, recién lo leímos, para ser más perfectos. Para ser perfectos, dice la Reina Valera. Pero hay perfectos, se acuerdan que tiene varias acepciones. Y en ese contexto es más maduros. Más maduros. ¿Qué es ser más maduro como cristiano? Ser más parecido a Cristo. Poder desplegar más frutos del Espíritu, los 9 aspectos de Gálatas 5, 22, 23. Ya tuvimos 3 consecuencias. Una, fe más fortalecida, una mayor madurez espiritual. Y una tercera que también me encanta, que es la alabanza, la otra consecuencia es la alabanza de Cristo hacia sus hijos cuando regrese. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra de Dios: para que sometida a prueba vuestra fe, escucharon, ¿no? Mucho más preciosa que el oro. ¿Qué cosa más preciosa que el oro? La fe. Bien. El cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada ahí alabanza. Todo junto, alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se imaginan? Esto está hablando del tribunal de Cristo. Ahí después del arrebatamiento, el tribunal de Cristo, hay un juicio a los creyentes, que es un juicio no de condenación, porque no de condenación para los que estamos en Cristo Jesús, hoy lo vimos, pero es un juicio de evaluación de las obras. Va a evaluar las obras, por qué motivos se hicieron. ¿Se imaginan en ese momento, en el aire con el Señor, en el arrebatamiento y después en el tribunal de Cristo, recibiendo alabanza, gloria y honra de Cristo? Nosotros alabamos y honramos y alabamos y adoramos a Cristo, pero Él va a dar honra a nuestra fe, que fue probada y aprobada. Qué hermoso, ¿no? Una de las consecuencias. Usted me dice, bueno, pastor, entonces usted me dijo, tengo una fe más fortalecida, tengo una madurez mayor, qué bueno, pero ahora con esto, la verdad, o sea que cuando yo esté cara a cara con el Señor, va a estar alabando mi fe aprobada, porque yo persistí en la prueba y yo, cuando estaba muy mal y peor, y cada vez peor, porque era un desierto grande y espantoso, como dice el Señor, yo permanecí en Él, porque Él me da el don de la fe, me da el don del sufrimiento. Y yo le creí. Y Él ahora, cara a cara con Él, a veces nos parece muy lejano, ¿no? Porque no sabemos los tiempos, pero vamos a estar cara a cara con Él. Él va a dar entonces gloria y alabanza a nuestra fe aprobada. ¿Se imaginan? El mismo Señor Jesús. No sabemos, y mirando, no sabemos cómo va a actuar. No olvidemos que el Señor está en el cuerpo. El cuerpo, Él ascendió un cuerpo glorificado. Está en el cuerpo no se libró nunca del cuerpo. Sentado a la diestra de Dios. Están mirándonos, alabando nuestra fe, nuestra persistencia. Nuestra fe aprobada, no nuestra fe probada, nuestra fe aprobada. Entonces yo te digo, bueno, entonces ahora vamos a pensar. Usted me dice, hermano, entonces yo tendría que tener más contentamiento en la vida. Yo no podría estar tan disconforme siempre tan, ¿cómo se llama? Siempre sintiendo que me falta alguna cosa o siempre buscando algo, sintiendo vacío, porque no podía sentirme así, porque Él me da todas las garantías. Aún en esas cosas que no me salen, que no consigo, que quisieran que sean, y que estamos sufriendo por ahí en el medio de un sufrimiento que Él lo permitió, aún ahí tendríamos que estar contentos, gozosos. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo dijo, aprendí a contentarme? ¿Ustedes saben por qué el apóstol Pablo aprendió a contentarse? Porque antes de que diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece, fíjense arriba la descripción de su vida. A veces tomamos ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muy a la ligera, pero muy rápido también. Porque yo, para poder decir eso de corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Yo tengo que haber estado viviendo con una relación con Dios muy íntima, leyendo su palabra, estudiando, llevando el Evangelio, horas con Él, en una relación. Y entonces el apóstol Pablo puede decir, aprendí a contentarme y ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que podamos decir, ¿no? El apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero en un momento dice, sean imitadores de mí también, y da el ejemplo de otros hermanos, de otros apóstoles, de gente que ha dado ejemplo, y que da ejemplo como hijos de Dios. Y entonces él le dice, sean imitadores míos, y también de aquellos que han visto y estado conmigo, que ustedes bien me enseñaron la palabra, que podamos decir, hermanos, después de este mensaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero con una conciencia diferente. Porque para decir eso, sabemos hoy que tenemos que tener una relación con Dios muy íntima,
conocerlo y amarlo cada día más. Y solamente lo amamos y lo conocemos más por medio de su palabra. Y si no leemos la Biblia, si no leemos su palabra, no escudriñamos las Escrituras, ¿cómo vamos a conocerlo? ¿Cómo lo vamos a amar más? Usted me dice, bueno, por los mensajes. Sí, hermano, está bien, hermana. Él quiere que usted lea su mente, que usted entable una relación en su mente, que es su palabra, en su persona, que es su palabra. Esta la escribió Dios por medio de hombres. No lo escribieron hombres, lo escribió Dios por medio de hombres. Tengamos esta reflexión hoy. ¿Cuándo podemos decir hoy todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Pero en serio, ¿cómo estoy viviendo hoy mi vida cristiana? Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor porque tú has traído palabra. Gracias por esos dones, Señor. Por esos regalos que son la fe y el padecer por Cristo, Señor. Nos diste el don y el regalo de poder sufrir porque tú nos sostienes. Gracias, Señor. Ahora entiendo más lo que me pedís, Señor. Yo quiero atesorar esta palabra, queremos atesorarla para poder estar en el medio de las pruebas, en el medio de la oposición, en el medio de las circunstancias adversas a veces, Señor. Nosotros queremos estar acordándonos de que en medio de ese desierto, nuestra fe depende de ti y nuestro sufrimiento también depende de ti y tú estás en control de todo. Y tú nos vas a dar la fe necesaria en todo tiempo. Gracias, Señor, por tus regalos. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano.